ortopedia oncológica se entienda que es esta disciplina dentro de la ortopedia, que es toda la ciencia del aparato musculoesquelético, pero enfocado más hacia estas patologías de cáncer. En este episodio de podcast yo quiero que hablemos un poquito de una rama de la ortopedia que muy pocos conocen. Hoy tengo un invitado especial que ha incursionado en esta rama para poder ofrecer estos servicios, estos tratamientos a pacientes que cada vez son más complejos y cada vez son más comunes. Ahmet Atterley, bienvenido al espacio, bienvenido al podcast, a comentarnos un poco sobre tu historia y sobre esta rama de la ortopedia, que quiero que tú seas el que cuentes de dónde surge todo esto. Bienvenido. Gracias, Carlos. En verdad te agradezco el espacio porque creo que es algo que debemos comenzar a divulgar a nivel social. La verdad que la ortopedia oncológica era algo que descubrí casi como a la mitad de mi formación como ortopeda. Okay. Justamente en ese momento en el que sales del hospital principal, yo me formé en el complejo hospitalario Dr. Arnulfo Fares Madrid como ortopeda y como probablemente pasó con tu residencia en ese momento, haces un periodo de tiempo, no sé, 2 años puede ser, y luego haces 4 meses en pediatría. Correcto. Durante esos 4 meses de pediatría, 2 de ellos fueron en el Hospital del Niño, y ahí estuve con una doctora que se llama doctora Patricia Bonilla, que ella podría decir, siempre se lo digo igual, que es mi mentora. Es la persona que me encaminó sobre la parte de la ortopedia oncológica. Okay. Antes de eso, honestamente, nunca fue algo como mucho de mi interés, porque me enfoqué más en, de repente, lo que se hacía en el momento. Claro. Trauma, cosas que no lo que uno más cáncer. ve durante la residencia, ¿no? La clásica traumatología, ortopedia deportiva, reemplazos articulares. Pie y tobillo, por ejemplo. Pie y tobillo. Y conversando con ella, en verdad, viendo que ella tenía mucho interés, mucha pasión por eso, la manera como te explica, la manera como trata a los pacientes, su empatía, me sentía muy contagiado al respecto. Y ella me fue involucrando y un día me invitó a hacer una cirugía en Chiriquí, en David. Okay. Era un paciente que tenía un rhabdomyosarcoma, que es un tipo de tumor maligno, y es un tipo de tumor maligno que ocurre generalmente en los músculos, en pacientes pediátricos puede pasar. Y bueno, en ese caso, para no ir largo, fuimos a la cirugía, me encantó, fue una cirugía de reconstrucción, fue una cirugía agresiva en el sentido de el mucha anatomía, y al final estás tratando de mejorar la calidad de vida que tenga ese paciente, que es algo que siempre ha sido mi moro o mi lema en cuanto a la medicina en general, tratar de ayudar siempre a la gente. Y luego ella vio que yo estaba muy interesado y me dijo, hey, ¿nunca has pensado ortopedia oncológica? Y la verdad yo me sentía muy intimidado en ese momento porque sabía que había que estudiar, saber sobre quimioterapia, saber sobre la patología, o sea, el análisis de los vidriocitos, de las biopsias, de los tejidos, entender eso, entender muchas imágenes, poder discutir con médicos especialistas en la parte que no tiene que ver quirúrgica, la otra parte de la medicina. Okay. Y eso era como algo, ella sabe mucho de eso y yo no me sentía en ese momento como que, wow, sí, sería capaz. De todas maneras, le fui dando mente y luego me fui en mi periodo de extranjería 2 meses a Cali y ahí estuve trabajando con un doctor que se llama Carlos Lores, que también es ortopeda oncólogo. Okay. Y con él pude participar en muchas cirugías y me fui empapando más. Y ahí fue donde decidí como que en algún momento quise hacer algo que tuviera que ver con reconstrucción de una extremidad. Y a la misma vez pensé, wow, esto es un camino que no está muy explorado en Panamá. Muy poca gente lo conoce. Puedo ayudar a mucha gente, claro, ya sea por el tratamiento clínico como parte de investigación. Y eso me motivó muchísimo. Okay. Pienso que podría ser un cambio importante en cuanto a la salud de la persona. Definitivamente. Es que esto es una especialidad que yo me atrevo a decirlo con propiedad de que es una especialidad que muy poco se ha explorado aquí en Panamá. Muy poco, pero pacientes hay. Hay bastantes pacientes que necesitan del conocimiento de ustedes, que ahora vienen con muchos, que ahora vamos a conversar un poquito más de eso, con respecto a las novedades que hay de innovación en esta rama de ortopedia. Porque todo el mundo conoce ortopedia, fracturas, ortopedia, lesión de rodilla, cadera, pero la ortopedia es mucho más amplia. Entre esos, esta subespecialidad, cuéntame un poquito, ¿dónde te formaste? Antes de ir a ese punto de donde me formé y tal, simplemente como para definir conceptos, es importante que la ortopedia oncológica se entienda que es esta disciplina dentro de la ortopedia,
que es toda la ciencia del aparato musculoesquelético, pero enfocado más hacia estas patologías de cáncer. Ok. Cuando se trata de una patología maligna o otras lesiones que pueden ocurrir en el hueso, que no necesariamente son malignos, son benignos, y que también necesita una evaluación por un ortopeda-oncólogo para ofrecer el mejor tratamiento. Claro. Inclusive desde el inicio, para poder tener un buen tratamiento, un buen diagnóstico. Claro. Yo me formé en Bolonia, en Italia, el Instituto Ortopédico Rizzoli. Okay. Probablemente para nosotros los ortopedas, tú y yo, y otros colegas, seguro entenderán que Rizzoli es una de las instituciones más importantes en el mundo. Correcto. En cuanto al tema de la ortopedia en general. Así es. Se clasifica como el 8º hospital especializado en ortopedia al mundo. Okay. Detrás de repente los principales hospitales de Estados Unidos. Correcto. Y en ese hospital, dentro de su división de clínicas, está la clínica que es la tercera clínica, que se encarga del manejo de la ortopedia oncológica. Okay. Y yo estuve trabajando ahí siguiendo a mi profesor, el doctor Constantino Errani, y estuve ahí un año viendo todo lo que tuviera que ver con patología musculoesquelética oncológica. Cuando hablas de este tipo de centros que son de alto prestigio, se entiende que es más para la audiencia, entiendan que esto es un hospital de referencia. Quiere decir que vienen pacientes no solamente de toda Italia, sino también de toda Europa y partes del mundo, sí, que van a recibir un tratamiento específico en ortopedia oncológica. Sí. Eso te da a ti una exposición tan grande a un sinnúmero de casos para traer todo ese conocimiento y comenzar a aplicarlo acá. Que esa parte es importante mencionar. Qué bueno. ¿Qué tal la ciudad? Bolonia, wow. Siempre estuve enamorado de Bolonia totalmente. Es una ciudad única, creo que con muchos contrastes. Es una ciudad que su principal elemento, digamos, que es la Universidad de Bolonia, que fue la primera universidad moderna en el mundo. Okay. Entonces es un pueblo universitario, por decir así, pero que también tiene mucha vida en cuanto a su cultura, su gastronomía, que es brutal. Casi toda la comida que yo diría que muchos conocemos es probablemente originaria de Bolonia. La lasaña, por ejemplo, los tortelones o los tortellini, como lo llamamos acá, los emparedados, el puerco, muchas cosas. Interesante. Y es una ciudad que queda en el centro norte, en el centro de Italia, más hacia el norte. Okay. Es una ciudad increíble. Multicultural. Sí. Ok, ahora volviendo al tema de la ortopedia oncológica, te formaste, regresaste a Panamá. Creo que me cuentes 1 o 2 desafíos que has encontrado tú al volver a Panamá y en que tú puedas implementar todo este conocimiento. Creo que cuando tienes algo que es tan desconocido, digamos que todo es un desafío. Literal. O sea, porque digamos que estamos viviendo en la neblina, en el desconocimiento y nadie, o no es que nadie, pero quizás las puertas han estado muy cerradas para poder desarrollar este campo. Entonces creo que desde un principio desafío es el desconocimiento que hay, la poca educación, la poca conciencia al respecto de la patología oncológica. Por mucho tiempo el sistema de salud siempre se ha enfocado mucho en las 2 principales causas, motivos de cáncer o tipos de cáncer a nivel social, que son los que más aquejan a la población: próstata y mama en el masculino o en el hombre, y la mama en las mujeres. Y de repente, en cierta medida, nos hemos dejado de lado un poco de los otros cánceres que pueden existir. Claro. Y aún más los cánceres de este tipo, que porque estamos hablando de malignidad, se consideran sarcomas. Ese es el término realmente que se debe utilizar para este tipo de patología. Entonces, creo que el principal estrategia o principal objetivo mío sería tratar de enfocarnos hacia la parte del conocimiento y la concientización al respecto. Claro, cuando me hablaste de qué tal si hacíamos un podcast y grabábamos y conversábamos un poco, me gustó la idea, porque en efecto hay mucha gente que no sabe que esta rama de la especialidad de ortopedia existe. Sí. Incluso hay muchos colegas que no es que desconocen, pero no saben, ¿sabes? Oye, ¿y cuándo tengo que referirte a este paciente? ¿Y cuándo no? Sí. Etcétera. Entonces, que sepan que han llegado ustedes, que están acá, que llevan la batuta de este tema en la parte de ortopedia oncológica, que los tumores ortopédicos son frecuentes. Sí. En Panamá ahorita mismo somos 3 personas que estamos formados en este tema.
solamente para mencionarlos por si alguno escucha algún nombre, el doctor Alan Ríos, que fue el primer ortopeda oncólogo. Después le sigue la doctora Patricia Bonilla, que es mi mentora, y luego yo, Ahmet Atterley, que bueno, acabo de regresar y estoy siempre a la orden para poder ayudar en todos estos casos. Ahora, cuéntame con respecto a cómo ha evolucionado. O sea, cómo evolucionó esto de ortopedia oncológica y qué hay de nuevo o qué ha evolucionado con respecto al tratamiento a estos pacientes. ¿Detectas a un paciente con un tumor o un cáncer de ortopédico? Más o menos, ¿cómo sería un abordaje? Algo que cambió mucho desde los 1980, por ahí, un poquito antes, es que la idea del salvar la extremidad. No necesariamente un paciente que tenga un tumor, un sarcoma, quiere decir que tiene que perder la extremidad. Okay. Y con ese enfoque es importante que uno de los principales factores es que sea una detección temprana y que todos estemos conscientes de que puede ser esto una patología y se investigue y se refiere a la persona más correcta. Okay. Si te llegara un paciente que tiene una masa, una historia de una masa, una pelota de repente en el muslo, por usar un sitio o alguna parte del cuerpo, es importante que se acuda de repente a un médico inmediatamente. Eso sería lo mejor. No dejarlo evolucionar porque a veces puede ser muy tarde y esa extremidad ya no puede ser salvable, claro. O ya tengas una enfermedad un poco más distribuida en el cuerpo que no sabes porque la única manera es a través de los estudios. Lo que conocen como metástasis. Exacto. Okay. Una vez que estas patologías alguien las sospecha, lo más importante es que se tiene que hacer un diagnóstico antes de hacer cualquier cosa. Okay. Hay varias maneras como vamos a hacer el diagnóstico. Generalmente iniciamos con estudios de imagen, que para los ortopedas el más básico es una radiografía. Podemos ir avanzando, una resonancia magnética, que generalmente es el estudio que nos va a permitir conocer la extensión de esa patología, la localización, características que nos ayudan a hacer dentro de un abanico de opciones, definir de repente 3-4 diagnósticos probables. Pero lo más importante que tenemos que quedarnos siempre en la mente es que el diagnóstico debe ser patológico. Eso quiere decir que necesitas hacer una biopsia de esa patología. Antes de que vayas a hacer cualquier tipo de invasión, tratamiento, resecar, lo que sea, hay que saber exactamente de qué estamos hablando. Claro, hay que saber a qué nos enfrentamos. Exactamente. Porque a veces podemos tomar sorpresas. Pueden ocurrir casos en los que, por ejemplo, hay gente que de repente examina una masa, piensa que es un linfoma, que es un tipo de tumor que es benigno, por ejemplo, y luego se da cuenta que, no era esto. Y ahora es un problema porque tenemos que considerar también que esa patología puede ser otra cosa un poco más seria, claro. Que ese área donde nosotros hicimos una cirugía ya está contaminada y necesita una cirugía un poco más agresiva. Claro. Entonces es importante que tengamos en mente siempre, en los sarcomas siempre tenemos un tiempo. Y hay que usarlo bien. No tenemos que ir apresurados a hacer nada. Sarcoma se toma con calma, haces tu diagnóstico, haces tu biopsia, lo refieres al especialista indicado. Ok. Que esa parte es buena saber más o menos para el abordaje que uno tiene que hacer a estos pacientes, ¿no? Saber, estamos claros que no nos vamos a poner ahorita a mencionar si hay que mandar tales exámenes laboratorios y tal, pero existe ya un protocolo bien claro de qué es lo que se le tiene que solicitar al paciente para poder darle y brindarle un pronóstico a él y un abordaje, un tratamiento oportuno, ya sea... Tengo entendido que también se combinan quimios y radioterapias con este tipo de lesiones, ¿no? Sí. Aparte de la cirugía oncológica. Eso siempre va a depender del diagnóstico. Hablando de quimios y radios, vamos a entrar demasiado en el tema de la parte porque es algo que es muy específico para cada uno de los diagnósticos del paciente. Claro. Pero sí, dentro de así de manera global. Tratamiento, es importante que hay pacientes que sí van a necesitar de repente una quimioterapia antes de que se haga una cirugía quirúrgica, que sea una cirugía de control local, o sea, de remoción del tumor, o pueden requerir, por ejemplo, radioterapia, que es colocar radiación en el sitio donde se encuentra el tumor, antes de que se haga la cirugía. Inclusive puede ser necesario hacer una quimioterapia después. Eso es lo que se llama neoadyuvante, ¿no? Neoadyuvante o adyuvante. Neoadyuvante es cuando es antes de hacer la intervención quirúrgica. Adyuvante sería después. Correcto. Igual también la radioterapia puede ser neoadyuvante o adyuvante. Hay veces que se usan los dos, por ejemplo. O sea, cuando le das quimio y radioterapia antes de una cirugía, lo que quieres es como reducir el tamaño lo más que puedas del... La radiación o la radioterapia es una medida también de control local de la enfermedad. Uno no está buscando atacar la enfermedad a distancia, uno lo que está buscando en el sitio donde está, ayudar a, de repente reducir el tamaño o definir mejor cuáles son los márgenes de esa lesión para que yo pueda hacer una cirugía un poco más exitosa en cuanto a la remoción, para asegurarme de que dentro del paciente no quede células.
Ok. En cambio, la quimioterapia no necesariamente es atacar la enfermedad localmente, sino que también atacar la enfermedad a distancia. Por eso es sistémico. Claro, es sistémico. Así que sí, siempre es importante considerar esto. Más que todo, toda la patología oncológica de ortopedia, o sea, ortopedia oncológica, debe ser manejado con un grupo multidisciplinario. Okay. Y ese es otro de los desafíos importantes. Okay. Poder establecer un buen grupo, un manejo de paciente de manera multidisciplinaria. Un equipo de trabajo. Un equipo de trabajo, exactamente. Y que todos podamos estar, de repente no vamos a estar todos de acuerdo, porque una vez más, son patologías raras, estos son enfermedades raras, son situaciones que no todo está escrito en la literatura todavía. Claro. Hay muchas controversias sobre qué hacer, qué no hacer, pero siempre y cuando haya tantas personas al mismo tiempo para tomar una decisión, podemos asegurarnos de que esa decisión sea la mejor. La más exitosa. Y hay una comunicación estrecha entre todas las personas que integran este equipo. Hay que entender que hay que ver el paciente como un todo. Sí. No solamente como el paciente que tiene un tumor, sino también que este tumor le está afectando su círculo social, su círculo familiar, la mente. Entonces el paciente cae en depresión, entre todas estas cosas. Entonces armar un equipo de trabajo como el que mencionas es indispensable y necesario. Qué bueno. Por último, quiero que me cuentes qué recomendación darías a un paciente que está pasando por esta situación. Que le acaban de dar un diagnóstico de un tumor óseo, un cáncer, y que obviamente ya tiene que empezar un tratamiento. Las veces que me ha tocado de repente dar esta noticia a un paciente y comunicarle al respecto, creo que siempre uno debe tener algo de esperanza. ¿Me explico? O sea, no decir que todo está terminado. Los pacientes siempre quieren saber números, doctor, ¿va a vivir? ¿No va a vivir? Claro. Yo creo que lo que hay que hacer es simplemente darle esa comunicación, esa capacidad o ese canal de comunicación y tratar de orientarlo de una manera correcta al respecto de qué es lo que tiene que hacer. Depende mucho de qué tipo de patología, obviamente hablando de sobrevividas y este tipo de cosas va a depender mucho, pero lo más importante creo que uno lo que tiene que hacer es tratar de ser empático, estar ahí con el paciente. Claro. Y guiarlo. No nos podemos desconectar del paciente. Porque al final si el paciente también muere, pues porque es parte del curso normal de la enfermedad, de todas maneras sus familiares también van a ser las que van a cargar con ese peso, ese dolor. Y también tienes que estar ahí para darle ese apoyo. Familiar. Claro, eso que comentas es cierto. Porque al final no solamente tienes que tratar con el paciente, sino también tienes que tratar con los familiares, que todos entiendan cuál es la situación y cómo pueden brindarle el mejor apoyo a ese paciente, ¿no? Sí. Y un consejo para los colegas ortopedas. Creo que este consejo también puede ser para no solamente los ortopedas en general. Pienso que todos los médicos, el paciente que tengan de frente y tengan una sospecha de masa en algún sitio de una extremidad, tómense su tiempo, no vayan acelerados. Vamos a mandar los estudios de imagen adecuados. Yo generalmente, siempre a todos los pacientes que me presenten o me presentan, generalmente les digo, tomen una resonancia magnética, porque realmente tú tienes una masa, pero no se ve en una radiografía. O el ultrasonido es un estudio que de repente depende de quién lo haga. Okay. Y la destreza que tenga la persona que lo hace. Entonces una resonancia magnética es algo que te ayuda a resolver, porque te da mucha claridad de qué estamos hablando. Okay. Luego de eso, vamos a preparar una biopsia. Okay. Vamos a tomar un tejido. Y ese tejido me va a dar qué diagnóstico es. Para luego hacer lo que tenemos que hacer. Sacar el tumor. O darle el tratamiento que necesite en apoyo a la cirugía. Okay. Todos los sarcomas son patologías que se tratan quirúrgicamente. El tratamiento definitivo es la resección quirúrgica. Ese es el tratamiento definitivo. ¿Okay? Por consiguiente, todos los pacientes los vamos a terminar operando probablemente, siempre y cuando sea un sarcoma, porque también hay otras patologías que pueden estar como metástasis, por ejemplo, de otros tumores y otras cosas que ya nos extenderíamos demasiado. Claro, sí, es otro tema. Porque esos son los tumores secundarios, tumores que se forman en el hueso, pero que nacen, el origen es otra causa, ya sea un cáncer de mama, un cáncer de próstata, etc. Linfomas, por ejemplo. Linfomas. Pero el punto es que sí, siempre hay tiempo, con calma,
hacemos un diagnóstico de imagen, hacemos un diagnóstico patológico y luego lo más prudente sería referirlo siempre a la persona que esté entrenado en este manejo. Okay. Porque él te puede orientar de alguna manera. Claro. Te puede decir, ok, tienes que mandarlo, por ejemplo, al Instituto Oncológico Nacional, que es nuestro, digamos que, nuestra institución, exacto, una institución que se ha encargado del manejo de esto con mucho mérito a lo largo del tiempo, de todos estos años, y ellos nos pueden ofrecer el tratamiento. Eso es una opción, por ejemplo, desde el lado público. Desde el lado privado, bueno, diferentes centros que pueden existir. Pero igual, el punto es que sí, lo más recomendable sería que se refiera al médico o al ortopeda que esté entrenado en esta destreza. Ok. Yo quiero cerrar dándote las gracias por compartir con todos nosotros esta experiencia, el conocimiento que tienes de tu especialidad, la subespecialidad que estás haciendo ahorita, y todo el alcance que tienes en que se puede ayudar a tanta gente ahorita con patología ortopédica, oncológica, ¿no? Que son muchos. Todos los años se aumentan los casos y por el momento son 2, ahora contigo son 3, así que tienen bastante trabajo. Algo que me gustaría agregar es que, primero, todo el mundo siempre ha categorizado estas patologías como patologías raras y es algo para reflexionar. Realidad que la mayoría de las estadísticas se calculan en base a los registros nacionales de los diferentes países a nivel internacional. Si nosotros, la mayoría de las personas que hacen registros o que dan información y que alimentan estas bases de datos son los países más grandes, Estados Unidos, Europa, de repente en Sudamérica, y nosotros como país o la región, Latinoamérica, no aporta mucha información, realmente cómo llegamos a saber qué tan raros son. Correcto. Porque al final puede ser que digamos que sí, son raros, pero en Panamá pueden estar sucediendo muy frecuentemente y no tenemos todavía la conciencia, no tenemos un sistema preparado en cuanto a qué hacer, cómo detectarlos temprano. Así que es algo que hay que trabajar. Nosotros hemos formado, junto con otros colegas, una fundación que se llama FITME, que es la Fundación para la Investigación y Tratamiento de los Tumores Musculoesqueléticos. Y el plan de esto es, aparte de su misión mayor, que es crear un banco de hueso y tejido, es también crear un registro nacional de estos tumores. Claro. Porque eso contribuye a la data tanto nacional como internacionalmente para la región, y además de eso nos permite investigación. Claro. Nos permite saber de qué estamos hablando, nos permite saber cuál es la sobrevida de estos tumores en Panamá, que es lo que nos importa realmente. Claro. Y tantas otras cosas dentro de la investigación. Entonces, y el número de casos, ¿no? ¿Cuál número de casos que se están presentando por año? Y ver si estos números concuerdan con otras regiones. Sí, eso es importante mencionar. Nosotros somos una población bastante vasta y bastante combinada. Yo siempre he pensado, desde que estudiaba medicina, que nosotros inclusive deberíamos tener nuestra propia estadística de las enfermedades, por ejemplo, enfermedades crónicas, porque Panamá, dentro de su riqueza de raza, o sea, tanta combinación, probablemente la manera como se comportan estas enfermedades podrían ser variables, distintos, muy distintos. Entonces creo que registro nacional o registro de esta patología es debería ser uno de los objetivos de nuestro sistema de salud, comenzar a registrar todo. Claro. El tema es que ahorita mucho se hace manual, ¿no? Entonces eso, pero si se implementaría un poquito más de tecnología, podríamos tener muchísima información. Totalmente. Esa parte es buena saberlo. Sí. Ok, Ahmed, nuevamente agradecerte por venir acá, acompañarme acá a grabar este podcast, a que hablemos un poco sobre lo que haces. Y bueno, señores, ya saben, hay varias propuestas. Sé que está FITME, sé que llevan ahorita la creación de un anteproyecto de ley para la creación de un banco de tejidos que va a ayudar a mucha gente aquí en Panamá y otras ideas más que llevan en mente, ¿no? Sí, así que, bueno, agradecerte y bienvenido al espacio. Gracias Carlos. Gracias.